Listo, chicos. Bueno, este, esta es la clase de informática aplicada para ustedes, chicos, de licenciatura en mercadotecnia del grupo 401. Y comenzamos. Bueno, antes de ver qué sería la materia de informática aplicada, prácticamente esta materia o asignatura está más que nada enfocado en lo que sería una base de datos. ¿Sale? Vamos a ver lo que sería, que es como un tipo de, este, es como un tipo de mezcla entre informática 2 y lo que sería, ¿cuál otra? No, es el de sistemas. Como prácticamente como una materia más avanzada de informática 2. No sé si se acuerdan que informática 2 vieron lo que sería Excel, vieron lo que sería la hoja de cálculo Excel y hicieron a lo mejor algunos tipos de este algunos tipos de ejercicios, ¿sale? Entonces aquí los vamos a hacer, pero un poquito más enfocados que lo que sería a una base de datos. Ahora, para saber qué es una base de datos necesitamos saber estos 5 elementos. ¿Qué es un dato? ¿Qué es información? ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Y por último, ¿qué es SQL? ¿Sale? De aquí, de estos elementos, ¿ustedes han escuchado alguno? A lo mejor dato, información, base de datos sí los han escuchado, ¿no? Pero lo que sea sistema gestor de base de datos o lo que es SQL, ¿lo han escuchado? No, profe. Bueno, para ustedes, ¿qué es un dato? ¿Qué vendría siendo para ustedes un dato? ¿Alguien tiene algo que sea un dato? ¿O qué es información? ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre dato e información? Así como que este me suena una cosa, este me suena otra, o caramba, y caray, profe, yo pensaba que eran lo mismo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es un dato? Un dato puede ser una letra, un número, un símbolo, una palabra, una imagen, una foto, cualquier cosa que por sí sola no tiene significado alguno. ¿Sale? Entonces, eh, yo siempre les hago el siguiente ejercicio, ¿no? A ver, me gustaría que ustedes adivinaran lo que estoy pensando. Les voy a dar solamente un dato. Está en Jalapa. Ya con eso ustedes pudieran adivinar qué es o en dónde está. Pues obviamente no, porque está muy ambiguo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, puede ser un lugar, puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un objeto, puede ser un árbol, etcétera, ¿no? Ok, ¿qué otro dato pudiera ser? Con ese solo dato no nos dice nada. Otro dato, a lo mejor, este, es un lugar. Ok, bueno, pero puede ser la banqueta de la esquina, puede ser la miscelánea o la tiendita de la esquina, puede ser el parque, puede ser, no sé, la banqueta, puede ser inclusive el jardín de mi casa, o etcétera, ¿no? Da otro dato que pudiera ser, a lo mejor es de color gris con azul, ¿sale? Entonces ya di en este caso otros dos datos más, entonces no nos vamos, no tenemos en este caso los suficientes datos para saber o recabar qué es, ¿sale? No, pues es una escuela, no, pues puede ser, no sé, este, puede ser la Prepa Juárez, puede ser, no sé, la Consti, etcétera, ¿no? Ah, pero está en el centro, igual, vamos a lo mismo. No, que está en Azueta, ah, pues ya sabemos, ¿no? Que es la universidad IBES, ¿no? Que está en Jalapa, que es en la fachada tiene azul con grisecito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
este, con todos esos datos, por más de que fueran muchos o pocos, no nos da ninguna información a menos que los transformemos o le agreguemos algún tipo de valor, ¿sale? Entonces, ¿qué tipos de datos nosotros podemos tener? Tenemos en este caso 4 tipos de datos, ¿sale? Lo que serían en este caso numéricos, cadena de caracteres, lo que son los lógicos y los de fecha y hora, ¿sale? ¿Cuáles vendrían siendo los datos numéricos? ¿Los han escuchado? ¿Cuáles vendrían siendo los datos numéricos? ¿Alguien? No, profe. Bueno, tal vez sí los he visto, pero no tengo así como que la idea bien establecida de qué es. Ok, un dato numérico prácticamente va a contener números, punto final, ¿sale? No hay más. Es que a lo mejor pueden ser, no, números. Ahora, los vamos a dividir en dos aspectos, que serían los números reales y los números enteros. Vamos a irnos por los más fáciles. ¿Cuáles son los números enteros? Aquellos que solamente tienen el número y no tienen punto decimal, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Si yo solamente voy a manejar números enteros, voy a excluir todo lo que está después del punto decimal. Un ejemplo, sus calificaciones de su boleta. ¿Acaso tienen punto decimal? Sí, en el promedio. Bueno, en el promedio, pero por ejemplo, de una asignatura en específico. No, No, por creo que ejemplo, no. si sacaste 9.4, no se te queda 9.4 para que más o menos te vaya subiendo, no, se te baja a No, 9, a 9. ¿sale? Si sacaste 9.6, así de, es que bueno, saqué 9.6, se queda 9.6, no, se te sube a 10, ¿sale? Por lo tanto, aquí tenemos esta característica importante en la cual solamente se va a manejar números enteros, dependiendo de las condiciones en las cuales nosotros le agreguemos al sistema. Es como si se van a redondear o van a truncar. Truncar significa prácticamente redondear hacia abajo. ¿Qué significa redondear hacia abajo? Que si yo tengo, oiga profe, yo saqué 9.9, pues gracias, pero con la pena te sacaste 9, ¿sale? Antes así se manejaban en las escuelas, no sé, finales de los 80, principios de los 90 o inclusive todo los 90, de que sobre todo en algunos preparatorios con carrera técnica, que había muchas, o era el boom en ese momento, sacabas tu calificación, pero te truncaban la parte final. O sea, si yo saqué 9.9 o 9.99, lo siento, pero con la pena te quedaste en 9, ¿sale? Es que me faltó un acierto o me equivoqué en un pequeño detallito del examen, lo siento, pero pues con esto ya sacaste 9.99 y se te quita, o se te baja a 9, ¿sale? Entonces, esa es la característica de los números enteros, de que pueden, dependiendo de las características, es truncar. Por lo regular en un sistema tienden a truncar, ¿sale? Si yo tengo 9.70, se queda en 9. Si yo tengo 56.78, se queda en 56, ¿sale? No tienden a redondear hacia arriba, a menos que haya determinadas condiciones que lo permitan, pero por lo regular solamente tienden a excluir los números decimales y se queda solamente en el entero. Ahora, vamos con los números reales. Los números reales se dividen en dos. ¿Cuáles son los números reales? Aquellos que, bueno, de los números reales tenemos los reales, tenemos los irreales, tenemos un montón de elementos numéricos, pero enfocados en los sistemas computacionales solamente vamos a determinar lo que serían dos: los decimales y los de punto flotante. ¿Cuáles son los decimales? Pues a diferencia de lo que sería el entero,
Los decimales solamente se van a enfocar en lo que sería en lo que sería cualquier elemento que esté después del punto decimal, excluyendo lo que sería el entero. ¿Qué ejemplo pudiéramos tener de un número decimal? Por ejemplo, en el peso de algo, ¿Cómo pudiera ser eso? que no sea, que no quede, por ejemplo, en un kilo, sino que tenga 1.500 o así. 1.500, no, pero aquí estaríamos agregando un entero. ¿Sale? Un ejemplo, bueno, a ver, déjenme aquí ver el de pluma. Aquí se queda, por ejemplo, en 9, ¿sale? En los decimales, ¿cuáles pudieran ser? Cuando vas a la tiendita de la esquina y vas a comprar jamón, ¿cuánto por lo regular es lo que pide uno? 15 pesos, 20. Ok, bueno, pides en dinero, ¿no? Y eso más o menos como cuánto sería en peso. No sé. No, bueno, cuando pides, no sé, jamón o queso y no lo pides por dinero, ¿no? Lo pides, a ver, deme cuánto, un cuarto, ¿no? Dame 200 gramos, ¿no? Nunca por lo regular pasa el kilo, es muy rara la persona que pida más de un kilo en la tiendita ahí donde te rebanan el jamón. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en lo que serían elementos menores a uno, como pudiera ser en este caso un, un cuarto. ¿Que cuánto sería un cuarto? Punto Punto 250. o punto 25, ¿no? Al final de cuentas, el sistema nos va a truncar. Si aquí tenemos varios ceros, nos los va a eliminar, ¿sale? Y nos va a dejar punto 25, ¿sale? Entonces, los decimales van a enfocarse solamente en aquellos elementos que sean menores a 1, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok, No, entonces, profe. aquí tenemos solamente números enteros, aquí tenemos lo que serían los decimales. Y entonces, si yo hago una división de 3 entre 2, ¿cuánto me saldría? ¿De cuánto, perdón? 3 entre 2, 1.5. 1.5. Entonces, como tenemos de una parte los enteros y de otra parte los decimales, ¿qué es lo que podemos hacer para que nos dé un número entero con punto decimal? Pues entonces están estos tipos de datos numéricos que son los puntos flotantes, en los cuales los puntos flotantes ya puedo agregar lo que sería un entero, un punto decimal y un número, ¿sale? Entonces aquí tengo 1.5, aquí tengo entero, punto decimal y después lo que serían los decimales, ¿sale? Entonces el entero solamente se va a enfocar en lo que sería el entero solamente se va a enfocar en lo que sería números enteros, redondeando o truncando lo que serían los decimales. Los decimales se van a enfocar prácticamente en aquellos elementos que sean menores a 1, como por ejemplo un cuarto, que sería punto 250 o punto 25, ¿sale? Y los de punto flotante se van a enfocar en aquellos elementos que son enteros con decimales, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Está fácil? ¿Difícil? Sí, está fácil. Perfecto, perfecto. Ahora vamos con los de cadena de caracteres. Aquí una disculpa por el acento, no iba. Ok, ahora en cadena de caracteres. ¿Qué viene siendo esto? Pues prácticamente lo de cadena de caracteres es aquellos elementos alfanuméricos, ¿no? O letras, etcétera. Aquí la diferencia radica en que si yo ingreso lo que sería números aquí en lo que serían lo de cadena de caracteres, esto me lo marca como texto,
Por lo tanto, si yo quiero hacer alguna suma de elementos, oye, pero estoy metiendo números, quiero que me haga una suma, sí, pero aquí el sistema lo detecta como si fuera texto, no como si fuera números, y no te va a poder realizar lo que sería la suma. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta esto, de que cuando nosotros estemos realizando lo que sería el diseño de la base de datos, hay que ver qué tipo de datos vamos a ingresar, ¿sale? En este caso, si voy a pedir la estatura de una persona, ¿en qué lo pido? No entendí. Ajá. Si yo voy a pedir la estatura de una persona, ¿qué tipo de dato voy a necesitar? ¿Cadena de caracteres o numéricos? Numéricos. Numéricos. ¿Cuál vendría siendo? El entero, no, el real punto flotante. ¿El de punto flotante? ¿Y también podría ser entero o no? Sí, también, si, por ejemplo, si mide 1,60, es entero, ¿no? 1,60, pero 1,60 ¿qué? ¿O 160? ¿Puedo yo solicitarlo en entero si pido en centímetros? ¿Cuántos centímetros mides? No, pues yo mido 160 centímetros, ¿sale? Si lo pido en metros, entonces sí voy a requerir punto flotante. ¿Cuánto mides? No, pues 1.6 o 1.60 centímetros. No, perdón, 1.60 metros, perdón, ¿sale? Entonces, dependiendo el tipo de dependiendo del tipo de dato que yo necesito, es a dónde tengo que enfocar, ¿sale? Ahora, si le pido el nombre, pues obviamente va a ser cadena de caracteres. Ahora, aquí va a haber dos cosas. Tenemos dentro de cadena de caracteres lo que es cadena y lo que es carácter. Vamos a ver el primero, el segundo, que es el más fácil, que es carácter. Carácter es solamente un solo elemento, ¿sale? Mientras que cadena es una longitud de elementos, ¿sale? Como por ejemplo, ¿alguien tiene Twitter o utiliza Twitter? No, otro ejemplo. Cuando mandaban los famosos SMS, ¿quién ha enviado algún SMS relativamente largo? Sí, sí, yo. Ok, ¿qué pasaba cuando mandabas un SMS relativamente largo y de repente, sabes que nada más tengo un peso, ¿no? De saldo, y no se envía porque como me pasé del límite, necesito en este caso 2 pesos porque se va a enviar en 2 mensajes. Creo que el límite era 160 caracteres. Si sobrepasaba los 160 caracteres por un punto o por una letra, ya se te cobraban 2 mensajes, ¿sale? Entonces, la Sí. cadena de caracteres es una longitud determinada de elementos de texto o alfanuméricos que nosotros podemos ingresar al sistema, ¿sale? Y el carácter es solo uno. En un formulario, ¿en dónde aplica el de cadena de caracteres? ¿En dónde aplicaría este? A lo mejor es mi nombre, ¿no? Cuando me pidan mi nombre, ahí aplica. Pero cuando un solo carácter, ¿en dónde aplicaría? En un formulario de datos, de lo que ustedes hayan visto, lo que sea, ¿en dónde aplicaría uno y dónde aplicaría el otro? Cadena, a lo mejor vamos a ponerle un espacio de 50 caracteres para que escriba su nombre, ¿no? Pero, ¿en dónde podría aplicar un solo carácter? Ese solo carácter podría aplicar a lo mejor cuando se están registrando en un formulario y te solicitan en este caso sexo, ¿no? Y ponen la H o la M o de hombre o mujer o F y M, ¿no? Femenino y masculino. ¿No? A ustedes que ya se fueron a vacunar, Ya. ya en el Ya. apartado ahí donde descargabas tu boletita decía ahí, ¿no? Que era, no recuerdo si es H o M o F y M, ¿no?
pero tienes que marcar uno, ¿sale? Sí. Ese es en un formato, ahora sí, de papelito. Pero, por ejemplo, en un sistema también puede aplicar lo que sería, no, pues elige uno, H o M, ¿no? O vamos a irnos a otra cosa, ¿no? En las escuelas, ¿no? ¿De qué turno eres, no? Le ponen M y una V, ¿no? Entonces en la M es para seleccionar desde el turno matutino, y en la V para seleccionar el turno vespertino. Entonces, para eso nos puede servir lo que sería el único carácter, para seleccionar un elemento y evitarnos el escribir pues prácticamente toda una palabra, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda aquí tanto con cadena como con carácter? ¿Alguna duda aquí al respecto de esto? La verdad yo sí entendí cadena, pero casi no. Mándenme. La verdad sí entendí el de carácter, pero el de cadena casi no. Ok, el de cadena es prácticamente una longitud de texto. Es una longitud de texto, eso es todo. Con un determinado límite. Le puedes poner un límite de 30, de 50, de 100, de 1000, lo que tú quieras. ¿Sale? Como por ejemplo, profe, cuando yo me acuerdo que antes en Face, cuando se iba a hacer una publicación, te daba también un límite de letras para poner, ¿es eso? Ándale, ándale. Tenía un límite, no sé, de 400 caracteres, ¿no? Entonces, eso vendría siendo un ejemplo de cadena. ¿Sale? Sí, gracias, ya entendí. ¿Sale? Entonces, tenemos los numéricos, tenemos los de cadena de caracteres que también pueden ser llamados, no sé, de texto o alfanuméricos, no hay ningún problema. Que tenemos en este caso cadena, que es una longitud en la cual tú puedes poner números, letras, asterisco, guión, coma, lo que tú quieras, ¿sale? Obviamente si pones números no puede realizar suma porque el sistema te lo está detectando como si fuera texto, ¿sale? Y es solamente un solo carácter, ¿sale? Puede ser un asterisco, un número, una letra, lo que ustedes quieran, ¿sale? Ahora, ¿dudas hasta aquí? ¿Quedó claro? De mi parte sí, profe, sí entendí ya. Ok, perfecto. Cualquier duda, con confianza me pueden decir. Ahora vamos con los lógicos. Para ustedes, ¿qué entenderían que fuera un dato lógico? ¿Qué pudiera ser un dato lógico? ¿Les suena? Estoy seguro que han utilizado esos datos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pudiera ser? Bueno, yo entendería que podría ser como falso o verdadero. Din, 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 din. Correcto, correcto. Los Bueno, es lógicos... que ese lo vi en la prepa. Es correcto, es correcto. ¿En qué prepa estuviste? Bueno, una de perote. Ok, no. La verdad ya no recuerdo muy bien. Ok, Yo perfecto. también lo vi, profe, eso de falso y verdadero. Perfecto, es correcto. Los datos lógicos solamente te van a retornar un valor, falso o verdadero. ¿Y cómo se llaman los datos lógicos? Los booleanos, ¿sale? Entonces los datos booleanos, ¿por qué datos booleanos? Porque en realidad me están retornando un elemento. ¿Es verdadero o es falso? Dependiendo de una condición, ¿sale? ¿Cuál va a ser la condición? Lo que nosotros le vayamos a ingresar. Por ejemplo, cuando yo ingreso calificaciones en el sistema, ¿qué les dará a ustedes? ¿Aprobado o reprobado? Punto final. Ya si quieren ver la calificación, ya entonces ingresan a ver la calificación. Pero prácticamente te dice que aprobado o reprobado, dependiendo de cuál sería la condición para determinar si un alumno está aprobado o está reprobado. ¿La calificación? Ajá, pero ¿cuál sería la condición para que la calificación fuera aprobada o reprobada? Ay, es que se corta mi... Eh, menos de 6.0 reprobado ujú. y arriba de 6.0 aprobado. Ok, pero entonces el 6.0, ¿qué sería? ¿Aprobado? Ok, entonces ahí hay que checar la... Sí, es cierto, ya me acordé.
es de 6.0 o arriba de 6.0. Es correcto, eso es donde aplicaría el mayor igual, ¿sale? Entonces, si es menor de 6, reprobado, ¿sale? Si no, Sí, eso o en si, las tablas de verdad, ¿no? ándale, es como lo de las tablas de verdad, es correcto. Y si no, entonces está aprobado, ¿sale? Es prácticamente eso. Otro ejemplo que podemos aplicar es, por ejemplo, cuando te registras, si han comprado en Mercado Libre, que también les aparece lo que son vinos y licores, prácticamente cualquier persona se puede registrar, aunque sea menor de edad, no hay ningún problema, no te lo prohíbe la plataforma. Sin embargo, sobre todo venden lo que sería el apartado de vinos, licores, etcétera. Entonces te permite comprar cualquier cosa menos eso, determinando lo que sería tu edad, ¿sale? ¿Cómo determinan tu edad? Te piden en este caso tu fecha de nacimiento, o en este caso tu edad a la hora que te estás inscribiendo, ¿no? Entonces te registras, y si eres menor de 18 tienes prohibido o no se te permite comprar los vinos y licores, ¿no? O cualquier otro tipo de cosa que sea prohibida para menores de edad. De lo contrario, si tienes 18 o mayor, adelante, puedes comprar vinos y licores, ¿sale? Ahora, ¿dudas hasta aquí con los booleanos y los que hemos visto anteriormente? No, profe. Perfecto, perfecto. Vamos con los últimos, que es lo más fácil, los de fecha y hora. Los de fecha y hora se dividen, pero a la vez se vuelven a unir. Podemos utilizar solamente la fecha, podemos utilizar solamente la hora, o hay sistemas que utilizan ambos elementos en un solo dato, ¿sale? Entonces podemos tener dentro de fecha y hora fecha únicamente, hora, o en este caso fecha y hora en conjuntos, ¿no? La mayoría de sistemas que utilizan ambos elementos, como por ejemplo, cuando checaste, ¿no? Pues checaste el día, no sé, 14 de septiembre a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces te dan ambos datos, pero en realidad los están utilizando de manera, los toman de manera separada y después lo juntan. Así es que por más de que vean a un sistema que nos está dando un dato de fecha y hora, en realidad de manera interna los está tomando de manera separada y nos los muestra a nosotros como usuarios de manera en conjunto. Pero es prácticamente eso. Los tipos los otros tipos de datos son fecha y hora, y eso es todo, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí con estos tipos de datos? No, profe, ninguna. Perfecto, perfecto. Entonces, continuamos. Ahora, ya que tenemos en concreto qué es dato, qué es información para ustedes. Serían, por ejemplo, ahí 3 y 5. Ujú. Esos son datos. ¿Qué es información? ¿Todo? No. ¿Qué vendría siendo información? Cuando tú haces una investigación, ¿qué es lo que sacas de internet o de un... Entendí. ¿Mande? Como por ejemplo sería el resumen. Ándale, un información. resumen. No tanto copias Entonces, tal cual, sino vendría siendo un resumen. Que en este caso... entonces aquí se vendría siendo, por ejemplo, el resultado de la suma que está ahí. Ujú. ¿Y qué es lo que hiciste para obtener eso? Una No, operación. no una operación matemática, no una suma, sino que en este caso aplicaste tu Cómputo. lógica y esos datos los convertiste en otra cosa, ¿sale? Los transformaste. Entonces, ¿qué es información? La información es el conjunto de datos. Tenemos en este caso, ¿qué son los datos? Imágenes, palabras, colores, fotos, cualquier cosa que por sí solo no nos dice nada, ¿sale? Pero cuando estos datos se combinan y se procesan de manera correcta, nos dan lo que sería información. Entonces la información es el conjunto de datos previamente procesados. Tenemos aquí lo que serían los datos, se procesan y posteriormente nos dan lo que sería información.
en esta parte del procesamiento de los datos, vamos a descartar algunos datos se van a ir yendo para que solamente nos queden los más esenciales y eso se convierte en información. El ejemplo de la compañera, cuando ustedes sacan a lo mejor una investigación de un libro, no copian tal cual todo el capítulo, sino que van obteniendo partes esenciales, lo demás lo descartan y lo juntan en un pequeño resumen. Eso vendría siendo información. ¿Sale? Otro ejemplo, una suma. Si alguien les da un dato que es 3, otro dato que es un 5 y otro dato que es una suma, descartan todo lo anterior y me dan un nuevo número. ¿Cómo es que llegan a ese número nuevo? Bueno, llegan aquí a la conclusión que 3 más 5 es una suma. ¿Sale? Es una adición de números. Tenemos aquí dos números enteros y ambos números enteros a la hora de sumarlos nos dan un 8, por lo tanto descartamos los datos. Aquí está el procesamiento y la información vendría siendo un 8. ¿Sale? Entonces, dato puede ser cualquier cosa que por sí sola no me diga nada. Y la información es ese dato procesado. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda? De mi parte no, profe. Perfecto. No, profe. En otras asignaturas se puede entender como que información es la recapitulación de datos históricos y un montón de cosas, pero aquí nos estamos enfocando en lo que sería más que nada la informática. ¿Sale? Puede haber muchas definiciones, no digo que sean incorrectas, no, están correctas, sin embargo, que cada definición se basa ahora sí, en lo que se necesita o en lo que se requiere. En este caso, esta definición se está basando o se está enfocando prácticamente en lo que serían sistemas informáticos. ¿Sale? Ahora, vamos a ver qué es una base de datos. ¿Qué vendría siendo una base de datos? Pues prácticamente todo lo hemos escuchado. No, es que el banco, no sé si ahorita supieron que se cayó lo de la base de datos bueno, sobre todo el sistema de BBVA, ¿no? Hace como 3, 4 días, entonces pues no se podían hacer transacciones, ni mucho menos retiros o compras. Entonces, cuando te dicen, no, es que la base de datos no funciona del banco, ¿qué significa? O el sistema no funciona, es que hay un problema con la base de datos. ¿Qué es la base de datos? La han escuchado mejor en pláticas del banco, no es que cuando van al Oxxo a realizar un depósito, es que se me cayó el sistema, es que cualquier cosa, que significa que no hay una conexión con una base de datos o que la base de datos tiene algún ligero detalle o problema que no permite que funcione el sistema de manera correcta. Entonces, que la base de datos es un almacén, ¿sale? Un almacén correctamente organizado que nos permite guardar grandes cantidades de información de manera organizada que posteriormente pueden ser consultadas con los usuarios. ¿Sale? Entonces, ¿qué ejemplo tenemos de una base de datos? Pudiera ser cualquier almacén de información de cualquier empresa, pero almacenes digitales. ¿Cuál vendría siendo el equivalente? No sé si se acuerdan los que han ido al IMSS o al ISSSTE hace 10 años más o menos. 10, como 10, entre 10 y 15 años, hace como 10 o 15 años, que no se manejaba todo el expediente por computadora, sino que era a través de lo que serían los famosos archivos, que ahí venían varias personas con unas carpetas, con un montón de papeles, radiografías, estudios de varias personas. Entonces eran bonches grandes, ¿no? Ahí tienen el historial de determinadas personas. Ahora eso lo pasaron de manera digital a su propio sistema. Con una computadora ahí accedes a todo. Es mucho más eficiente y más económico para las empresas, a pesar de que sea una mayor inversión, pero te da retribuciones positivas a largo plazo. Entonces, ¿qué son las bases de datos? Son almacenes de información. ¿Sale? Anteriormente eran los famosos archivos, actualmente son computadoras o servidores que almacenan la información de manera correcta. ¿Sale? Entonces, ¿para qué nos sirve una base de datos? Para almacenar la información
y para que posteriormente pueda ser consultada por los usuarios. ¿Sale? Depende qué tipo de usuario tengamos. A lo mejor algún tipo de usuario, no sé, por ejemplo en un banco, un usuario no puede consultar la información de, por ejemplo, del vecino, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque tiene determinadas restricciones. Sí puede acceder a la información de, por ejemplo, del mismo, y por ejemplo un ejecutivo puede acceder a la información de varios, pero con determinadas restricciones, y así se van y dando las características de cada usuario. Pero en sí, la base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información para que pueda ser consultada de una manera más rápida y eficiente por los usuarios. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Perfecto, perfecto. Vamos con la siguiente. Este es un ejemplo de una base de datos, que es prácticamente una relación entre de varios elementos, y esto vendría siendo un ejemplo de lo que sería un diagrama entidad-relación de una base de datos. Estos diagramas los vamos a ir haciendo a lo largo de las clases para posteriormente tener bien cimentada nuestra base de datos e ir haciendo varias actividades. Por esto solamente es un ejemplo. Ahora, Profe, sí, dime. por ejemplo, en una base de datos puede ser de lo que sea, ¿no? Por Ajá. ejemplo, si yo te enseño ahorita, yo por ejemplo que tengo un negocio, vendo cosas y voy a ir registrando lo que piden y los precios y los nombres de los clientes y todo, eso también es una base de datos. Ajá. La mayoría de gente lo que hace lo registra en Excel, pero Excel no es una base de datos. Entonces, con esta materia a lo mejor tú te puedes ayudar para, no sé, para tener una base de datos de un registro de todos tus clientes. Es ¿Sale? que yo lo hago en Excel, pero lo imprimo así, miren. Por ejemplo, así, que aquí Ya, está el nombre y así lo que piden. ya. Sí, de hecho, te puedes ayudar con lo que sería Access. Este, yo en lo personal no lo utilizo tanto Access porque se me hace mucha talacha para lo que luego lo utilizo. Por ejemplo, las calificaciones de los grupos que tengo, pues prácticamente lo hago en Excel porque es un poquito más rápido, pero Access te permite hacer las mismas cosas de una manera un poquito diferente, y sobre todo te permite lo más funcional de Access es los reportes que te puede imprimir reportes de una manera más específica y detallada, sin tener que en este caso, por ejemplo en Excel, andar ocultando cosas, modificando la tabla, sino que aquí directamente visualizamos un solo formato y nos lo imprime. Entonces, de una base o en este caso de una tabla, de una base de datos o de una consulta en específico, puedo tener diferentes reportes. ¿Sale? Esa es la ventaja que me permite Access a comparación de Excel. ¿Sale? Excel. Entonces, conforme vayamos viendo, vamos a ir desglosando las actividades que podemos, o todo lo que podamos hacer en Access, y cualquier duda, inclusive si quisieras hacer tú un proyecto aparte de lo de tu trabajo, de lo de tu tiendita, de lo que me comentabas, de tu negocio, también ahí lo podemos hacer, lo podemos desarrollar, y de eso no te preocupes, ¿sale? Entonces, vamos, ya una vez que terminamos de ver qué es una base de datos, hay que ver qué es un sistema gestor de base de datos. Prácticamente lo voy a manejar de la siguiente manera. Ya vimos que es un documento de Word, pero ahora ¿en qué lo vamos a editar? Pues en Word, ¿no? Así igual. Un sistema gestor de base de datos es aquel software que me permite la creación, administración, manipulación, visualización, etcétera, de una base de datos, y que a su vez funciona como intermediario entre la base de datos y el usuario. La base de datos es un archivo, o pueden ser una cantidad de archivos que por sí solos yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, aquí es donde entra este famoso software o programa que por lo regular se llama sistema gestor de base de datos, que podemos tener varios. ¿Sale? Estos, lo que son Oracle, Postgres, SQL Server, MySQL, etcétera,
son un poquito más profesionales. Nosotros vamos a utilizar lo que sería el que viene dentro de la suite de la paquetería de Office de Microsoft, que es Access. Es bastante accesible, muy fácil de utilizarlo y no nos daría tantos problemas, ni tampoco tendríamos que entrar en lo que serían cosas de programación como son estos, ¿sale? Entonces, el sistema gestor de base de datos es el programa que va a permitir administrar las bases de datos, ¿sale? Ejemplo, Access, pero no porque sea Access, todos se tienen que llamar Access, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando nosotros editamos un documento de Word, que así regularmente lo llamamos, ¿qué es Word para ustedes, chicos? ¿Qué vendría siendo Word para ustedes? También es como un gestor de base de datos, ¿no? Ajá, pero en este caso Access, que es el nombre comercial, es un sistema gestor de base de datos. Por lo tanto, Word, ¿qué vendría siendo? Los que utilizan la paquetería de Google, en Google no se llama Word, se llama Docs. Entonces, ¿qué vendría siendo? Si se recuerdan, la materia de informática 1 sería un procesador de textos o procesador de palabras. Ambos vendrían siendo los mismos, dependiendo del autor y del lugar en donde lo encuentren. Es como lo pueden encontrar como procesador de textos o procesador de palabras. Entonces, los procesadores de palabras vendrían siendo Word, Docs de Google, el de LibreOffice, no me acuerdo cómo se llama, PowerPoint, ¿no, profe? No, eso es para edición de diapositivas, ¿sale? Lo que sería Excel, que vendría siendo Excel, o Sheets de Google, vendría siendo en este caso un editor de hoja de cálculo, ¿sale? O un software para ediciones de hoja de cálculo, ¿sale? Entonces, aquí vendría siendo un sistema gestor de base de datos y vamos a estar en Access, ¿sale? Entonces es la diferencia de que a lo mejor luego hay productos que se comen o hay nombres de producto, hay nombres que se comen al producto, ¿no? Por ejemplo, oye, pásame el resistol, ajá, pero no resistol, es pegamento, ¿no? Pero ya se le quedó, ¿no? Oye, se me antojó un chocomil, ¿no? Pero en realidad es no tengo chocomil, tengo un Nesquik, ¿no? O tengo, ¿cuál otro vendría siendo? No sé, calcetoso, creo que ya no existe. Bueno, tengo calcetoso, ¿no? Pero lo pides como chocomil, ¿no? Entonces así igual acá, con Word, el procesador de palabras o procesador de textos, y aquí vamos a utilizar lo que sería Access, pero vendría siendo un sistema gestor de base de datos, ¿sale? Que es el software que me permite la manipulación, creación y administración de base de datos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver lo que sería SQL. SQL o el lenguaje SQL es prácticamente un lenguaje de dominio específico que se utiliza en programación para la gestión de bases de datos. Entonces, ¿vamos a necesitar programar en SQL para poder editar nuestra base de datos? No, ¿sale? ¿Por qué no? Porque en realidad lo que sería Access me permite en este caso de una manera gráfica y visual, me permite hacer determinadas modificaciones que en la parte interna el propio Access realizaría una determinada consulta en lenguaje SQL para que nosotros no tengamos que programarlo, sino que nada más lo vamos diseñando y el propio Access nos hace la consulta en el lenguaje SQL. Pero hay que saber que el lenguaje SQL, o también conocido como lenguaje de consulta estructurada, no es el lenguaje a través de que se manejan lo que serían las bases de datos, ¿sale? Entonces, el lenguaje de SQL se divide en dos elementos que prácticamente son el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. El de definición de datos es prácticamente para crear y modificar la estructura
Y el de manipulación de datos es para modificar lo que serían los registros dentro de las tablas. ¿Sale? Esto no se me confunda, solamente es como, como teoría, no lo vamos a ver ni mucho menos a utilizar. Pero solamente hay que tenerlo en cuenta que el lenguaje SQL es cómo se manipula y cómo se crea una base de datos. ¿Sale? Eso es todo. ¿Sale? Access nos va a realizar todo esto de una manera transparente, en la cual eso lo hace en la parte de atrás y nosotros vamos a ir diseñando y manipulando lo que sería Access sin que nosotros tengamos que tener algún contacto con este tipo de lenguaje. ¿Sale? Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? Perfecto, perfecto. Entonces, ya empezamos con lo bueno. Esto vendría siendo la actividad 1. ¿Qué vendría siendo esta actividad 1? Bueno, antes que nada quiero que esta actividad se envíe con este asunto, por favor, con su grupo que es TCM-401 y me pongan aquí qué es lo que me van a enviar. En este caso sería actividad 1. Posteriormente sus apellidos y su nombre. ¿Sale? Esto me lo van a enviar a mi correo institucional. Por favor, cualquier duda, comentario, sugerencia, aclaración, lo que sea, por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Pero lo que son actividades, tareas, cualquier trabajo, cualquier cosa que ustedes me tengan que entregar, todo por favor directo a mi correo institucional. ¿Sale? ¿Para cuándo va a ser la fecha límite de entrega de esta actividad? Para el martes 21 de septiembre. Recordando que este jueves no nos vamos a ver porque es puente, entonces vendría siendo para el martes. ¿Sale? Entonces, ¿qué vendría siendo esta actividad? Vendría siendo investigar cuáles son las características principales de las bases de datos. ¿Sale? No quiero que me las anoten, sino que solamente me describan con sus propias palabras en qué consiste cada uno. ¿Sale? Por ejemplo, hay una característica que es redundancia mínima. ¿Sale? Entonces, para ti, ¿qué es la redundancia mínima de una base de datos? Vas a investigar qué es una redundancia y lo que tú entiendas me lo vas a describir. ¿Sale? Esto que ustedes me tienen que describir o redactar lo pueden hacer de la siguiente manera. Pueden hacerlo en un documento de Word y me lo envían en el documento de Word. Pueden hacer un documento de Word, lo convierten a PDF, me lo envían. Pueden hacerlo ustedes escribirlo en su libreta, le toman una foto y me lo envían. Si van a hacer fotos de sus libretas, por favor, de la letra no me preocupa tanto, sino que lo que sí les pido es que por favor que esté bien tomada, que no esté movida, porque luego me envían unas fotos que están muy movidas y no logro leer o no logro entender lo que está plasmado. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que me investiguen cuáles son las principales características y me describan con sus propias palabras en qué consiste cada una. ¿Sale? No quiero que me escriban tal cual como viene, sino que ustedes me las describan qué es lo que consiste. ¿Sale? ¿Cuál es la fecha límite de entrega? El martes 21 de septiembre, antes de que empiece la clase. O sea que les pongo a las 8:59 horas. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí con esto? ¿Se la podemos enviar desde cualquier correo, profe? Sí, desde el correo que ustedes quieran. No hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema que me lo envíen desde el correo de Hotmail, Gmail, de lo que ustedes quieran, que sea privado o inclusive de la escuela? Porque aquí les estoy pidiendo apellidos y nombre. Con eso yo ahí veo quién me lo está enviando. ¿Sale? Por eso les pido que sea primero el grupo para identificar de dónde son. Porque podemos tener a lo mejor, no sé, varios Pepitos Pérez Gómez en varios grupos y nada más, o Pepito Pérez en varios grupos, pero no puedo yo identificar quién es quién. Así es que por eso les digo que aquí el grupo, qué es lo que me están enviando y sus apellidos con su nombre, por favor. ¿Sale? Del correo que ustedes quieran. Ok, gracias. ¿Alguna duda aquí? No, profe. Perfecto. No. Bueno, ahora, ya que esto es de lo que sería lo que veríamos el jueves, también vamos a ver lo que serían las características. Si quieren de aquí mismo lo pueden tomar
y ya nada más ustedes me van describiendo en qué consiste cada una, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son las características principales de las bases de datos? ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia que me va a permitir utilizar, o que me va en este caso motivar a utilizar una base de datos más que lo que sería, no sé, Excel? Porque prácticamente la mayoría de personas o de empresas, no digo que todos, pero la mayoría utiliza lo que sería Excel como su punto principal, ¿no? Como su núcleo, ¿sale? Cuando en realidad a lo mejor algunas personas manejan elementos más sensibles, y que Excel puede tender a fallar o a darme algún dato ligeramente diferente a lo que sería una base de datos, porque no tiende a truncar elementos numéricos como sí lo hace Excel. Entonces ahí puede haber ligeros detalles o diferencias que me pueda dar un resultado diferente, ¿sale? Y sobre todo para números muy grandes, pues sí puede variar. Entonces, ¿cuál vendría siendo esa característica o diferencia que me va a permitir utilizar un gestor de base de datos, o en este caso Access, a comparación de Excel? Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas diferencias. En este caso, la independencia física y lógica de los datos. ¿Qué es la independencia física y lógica de los datos? Pues es prácticamente la capacidad de modificar física y lógicamente la base de datos sin necesidad de reescribir el programa. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo en este caso alguna tabla, por ejemplo, vamos a ponerlo en este caso de un grupo de la universidad, de un grupo de alumnos, ¿no? Yo tengo aquí lo que sería apellido paterno, apellido materno, nombre, lo que sería en este caso dirección, teléfono, grupo sanguíneo, no sé, determinadas características o determinados datos que me estuviera brindando el usuario, porque son necesarios para tenerlo en el expediente de la universidad, ¿sale? Pero ¿qué crees? A partir de ahorita les vamos a dar una beca y les vamos a dar lo que sería una tarjeta de débito, ¿no? Entonces, si yo lo tuviera que modificar en Excel, tendría que agregar una nueva columna en mi tabla, y a lo mejor ya se hace un despapalle y tenemos que andar organizando las cosas un poquito más, para que se vean un poquito más visuales, ¿sale? Entonces, dentro de una base de datos solamente vamos a agregar un elemento más y no va a haber necesidad de reescribir o de reescribir nada, porque la misma base de datos lo va a acoplar de manera automática. Y si yo quiero hacer una consulta a lo mejor de cuál es el número clave del alumno Juan Pérez Pérez, ¿sale? No, pues la clave de Juan Pérez Pérez, porque no le llegó su beca, por así decirlo, es la 11111 tal. Entonces ya ahí lo jala de manera automática, y si lo hiciéramos a lo mejor con Excel, tendríamos que hacer un poquito más de actividades, un poquito más no complejas, sino más laboriosas, para que nos diera esa actividad, ¿sale? ¿Alguna duda aquí con la independencia física y lógica? No, profe. En pocas palabras, No. la independencia física y lógica es que si nosotros modificamos elementos de mi base de datos, lo va a acoplar de manera automática, a comparación de lo que sería de lo que sería Excel, ¿sale? Entonces, vamos con lo que sería redundancia mínima. ¿Qué es la redundancia? Es cuando repito y repito y repito y repito un mismo dato. Entonces, ¿qué consiste la redundancia mínima? En que no necesito volver a escribir los mismos datos como lo haría yo en Excel, sino que solamente los mando a llamar a través de lo que sería una consulta, y me aparecen, ¿sale? Si necesito otra consulta, me vuelven a aparecer, y se pueden repetir varias veces en la consulta, pero no se van a repetir a la hora de que yo los esté guardando o generando. Por ejemplo, en Excel tendría que crear una tabla y después volver a crear otra tabla con otra tabla, en la cual a lo mejor para mandarlos a llamar con una fórmula los mando a llamar, pero en este caso
no vendría siendo necesario crear más tablas porque solamente con una consulta solamente voy a hacer una selección de determinados elementos y a pesar que parezca una nueva tabla, en realidad son los mismos elementos de las tablas principales. Entonces, de esta manera minimizamos lo que sería la redundancia de repetir los mismos datos una y otra vez y por lo tanto que nuestro fichero final sea mayor. ¿Sale? Entonces, en eso consiste la redundancia de los datos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Perfecto. Vamos con la integridad de los datos. Para ustedes, ¿qué es integridad? ¿Qué vendría siendo integridad? A lo mejor una persona íntegra es alguien que siempre hace lo correcto, ¿no? Pero integridad de manera general, ¿qué vendría siendo? Algo preciso, así como muy exacto, como La mayoría de definiciones se basan más que nada en lo que sería cosas de moralidad, etcétera, pero también se va acerca de la calidad, ¿no? En este caso con moralidad, la calidad de una persona, pero en integridad de los datos sería la calidad de los datos, ¿sale? Entonces, hace referencia a que la información tiene que ser en este caso exacta, completa, homogénea y en este caso sólida o coherente. Entonces, lo que yo les decía era de que la comparación entre Excel y Access es que Excel luego cuando hacemos alguna operación, sobre todo cosas de contabilidad, de que sabes qué, pero tal cosa se va al IVA al 16%, pero se le resta tal porcentaje por el ISR y no sé qué, entonces se van agregando lo que serían elementos decimales a la suma y resta de determinados elementos. Entonces Excel me va a ir restringiendo de algunos elementos finales y ya cuando son números muy grandes me puede ir un dato ligeramente diferente a lo que sería el dato real, ¿sale? O el dato que en verdad me debería de proporcionar. Entonces, la integridad de los datos significa eso, de que me tiene que proporcionar información, que ¿qué es información? Los datos procesados de manera correcta, de manera exacto, completo, homogéneo. ¿Sale? Que me tiene que dar exactamente lo que yo necesito y lo que yo requiero. ¿Sale? ¿Qué ejemplo podemos tener de la integridad de los datos? Pues a lo mejor en alguna transacción bancaria dentro de la computadora, dentro de internet o dentro de la aplicación de algún banco de nuestro teléfono, nos tiene que dar en este caso exactamente los datos íntegros para que se haga una transacción de manera correcta. Hay algunas aplicaciones de bancos que antes de que se vaya a hacer la transacción te dice, ¿sabes qué? Esto se va a enviar para tal persona. ¿Es correcta la información? Y ya ahí ves, pues se lo voy a enviar para fulanito, ¿no? Y resulta que se lo estoy enviando para enganito. Y no, pues en realidad no se lo estoy enviando a fulanito porque me equivoqué en un número. Entonces ahí puedo tener en este caso esta integridad de los datos. ¿Sale? Vamos con la siguiente característica, que es optimización de consultas complejas. ¿Qué significa esto? Que en este caso nosotros podemos tener consultas ya hechas para nada más nosotros darle doble clic a esa consulta, seleccionar algunos datos en específico y darnos en este caso una respuesta muy rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros quisiéramos en una tabla en Excel hacer una selección muy específica, tendríamos que irnos a lo mejor en la parte superior donde están los encabezados a ver lo que sería a lo mejor encabezado 1, hazme tal filtro, encabezado 2, hazme tal filtro y así sucesivamente. Acá no, solamente seleccionamos cuál sería la consulta que nosotros queramos y en automático nos los da. Por eso ahorramos mucho más tiempo a la hora de hacer una consulta en una base de datos que a lo mejor en lo que sería en una hoja de cálculo. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? De mi parte no, profe. Perfecto. Acerca de la integridad de los datos,
¿qué ejemplo me pudieran proporcionar que a lo mejor ustedes hayan vivido de la integridad de los datos en alguna base de datos de algún sistema que ustedes hayan trabajado o manipulado? Podría ser, por ejemplo, bueno, es que yo una vez hice una página web Ujú. y ahí se trataba como que de un cine y ahí seleccionaba uno la película y todo eso, pero ya venía ahí ya en específico. Así como el ejemplo que usted dio de lo de la transacción del banco, ya nada más uno lo elige, ¿sería así como eso? Ándale, es prácticamente corroborar que los datos estén correctos antes de que se haga alguna modificación. Por ejemplo, ahí lo que me dicen del cine. Ok, vas a ver la película de... ¿qué les gusta? Titanic, ¿no? La estamos proyectando a las 5 y a las 7. No, pues la de las 7. Entonces ya te va apareciendo. ¿Sabes qué? Titanic sí, a las 7, sala 1. Asientos J2 y J3. Ay, ¿sabes qué? Es que J2 y J3 están muy a la orilla. Quiero los del medio, que es el J10 y J11. J10 y J11. Entonces, cuando vas a comprarlo, ¿no? Vas a comprar el asiento J10 y J11 de la película Titanic hoy miércoles a las 7 de la noche. ¿Es correcto? Sí, pum, ya se hace la transacción. Entonces de esta manera nosotros garantizamos la integridad de los datos, que se ingresen de manera correcta y no haya ningún problema, que sean los correctos, los precisos, que no le estemos agregando datos que no son. Por ejemplo, le agregué a lo mejor con el teclado el asiento Z5 y Z6, pero ¿sabes qué? Las filas de los asientos solamente llegan hasta los M, entonces, ¿en dónde están los Z? Entonces de esta manera garantizamos que la información sea exacta, restringiendo al usuario, a comparación de Excel, le podemos ingresar cualquier cosa y ahí se nos va, y ahí perdemos la integridad de los datos, ¿sale? Y podemos tener algún tipo de variante, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Perfecto, No, profe. ahí es aquí. Ahora, seguridad de acceso. Es cierto que nosotros le podemos meter algún tipo de seguridad o restricción a una hoja de cálculo de Excel, pero en este caso un gestor de base de datos es mucho mejor. ¿Por qué? Porque en este caso podemos nosotros registrar lo que serían tipos de usuarios y tipos de acceso, ¿sale? Yo les hago el siguiente panorama. A lo mejor yo como usuario de un banco puedo tener el mismo acceso que, por ejemplo, el ejecutivo. No, ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay porque, entre el ejecutivo y yo como usuario o cliente del banco? porque, por ejemplo, en el banco tiene acceso a todos los datos de todas las personas y usted como usuario solo tiene acceso a la información de usted. Es correcto, pero el ejecutivo me puede aumentar no sé, el dinero que tengo en la tarjeta de débito. ¿Sí? Bueno, yo entiendo que sí, él lo puede modificar también, ¿no? No, porque él no recibe dinero. O en este caso sería solo el cajero, El ¿no? cajero, el que está dentro de ahí de la... Sí, o Bueno, el cajero, ¿no? Sí. Si yo le doy determinado dinero, él es el que va, ¿sabes qué? Tu cuenta está, te voy a agregar, no sé, un depósito de 500 pesos. Es lo que me están Bueno, pero dando. por ejemplo, profe, Ajá. perdón que lo interrumpa, por ejemplo, si uno va, por ejemplo, a la ventanilla y la persona que hace el depósito a su cuenta se equivoca Ujú. y le pone más o le pone menos, ahí sí se podría decir que él lo modifica, ¿no? Mm, De saldo. mm, ¿Cómo se le pone más o se le pone menos? No comprendo. O sea, que si yo le doy 500 pesos, él me pone 1000, o si le doy 500 pesos y pone 100. Sí. Bueno, ahí sería en este caso algo muy fuera del usuario, fuera de los permisos del usuario o fuera del sistema. Ahí sería un error humano. Sale que ahí sí
ya no aplicaría, ¿no? Por eso también sería obligación también del cliente que verificara ahí su voucher o su comprobante que coincide el dinero que entregó con lo registrado en el voucher, en el comprobante, ¿no? En este caso, a pesar de que ambos son, el de la ventanilla y el ejecutivo, ambos son trabajadores del banco, cada uno tiene diferentes permisos, ¿sale? A lo mejor el del ejecutivo me puede dar más línea de crédito a mi tarjeta de crédito, pero el de la ventanilla solamente puede decirme, ¿sabes qué? Tienes aprobada tal tarjeta, puedes acudir con mi compañero para que te la den, ¿no? Entonces es lo único que puede hacer, a pesar de que ambos son trabajadores y están casi en el mismo nivel jerárquico. Cada uno tiene diferentes actividades y por lo tanto diferentes accesos al sistema, ¿sale? Eso es a lo que quería yo llegar, que también como tienen diferentes accesos, tienen también diferentes elementos de seguridad y diferentes restricciones. Por ejemplo, el cliente puede hacer lo que quiera con su dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, el que esté en ventanilla no puede hacer lo que quiera con el dinero del cliente, o al revés, el ejecutivo no puede hacer lo que sea. Lo que me refiero es que cada usuario tiene determinadas restricciones y determinadas actividades que puede hacer o manipulaciones que puede hacer con los datos del propio sistema, ¿sale? Por ejemplo, el ejecutivo puede acceder no solamente a mis datos como usuario o del banco, sino que también puede acceder, no sé si tú también estás en el mismo banco, a los tuyos, a los de fulanito, a los de perenganito, etcétera, ¿sale? Pero yo no puedo acceder a los tuyos porque yo solamente estoy restringido para solamente visualizar los míos. Entonces, esa es una diferencia que me permite las bases de datos a comparación de lo que es una hoja de cálculo, ¿sale? ¿Alguna duda aquí con la seguridad de acceso? No, profe. Perfecto. Vamos con lo que sería respaldo y recuperación de registros. ¿Qué es un registro? Un registro es prácticamente algún elemento de una tabla. Por ejemplo, si yo tengo una tabla con 10 alumnos y por accidente elimino uno, eso significa que estoy eliminando un registro. Ahora, las propias bases de datos tienen chance de recuperar determinados registros y a su vez también respaldar toda la base de datos. ¿Sale? ¿Cómo es que se respaldan? A través de Access solamente me permite en este caso hacer una copia del propio archivo en otro lugar o inclusive en la nube, pero en este caso con bases de datos ya un poquito más robustas y más profesionales me permiten respaldar lo que serían toda la información de mi base de datos, que son todos los registros en diferentes lugares. ¿Sale? Es una ventaja que me permite una base de datos a comparación de lo que sería una hoja de cálculo. Y por último, también me permite lo que sería un acceso a través de lenguajes de programación estándar. Prácticamente yo puedo enlazar una base de datos con cualquier tipo de programa para que en vez de que sea, no sé, por ejemplo, en vez de que sea consultada a través de Access, que sea consultada a través de una página de internet, que sea consultada a través de a lo mejor algún tipo de sistema en específico, ¿sale? Access no me lo permite, pero otras bases de datos más robustas sí me permiten conectar la base de datos con algún sistema en específico para no tener que ver en este caso como programador cómo es que se ven los datos, sino que a través de por ejemplo, a través de una aplicación bonita en un teléfono se vea de diferente manera y un poquito más limpio visualmente para el usuario, que a comparación de lo que sería a lo mejor como se visualiza directamente con el sistema gestor de base de datos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, de todo lo que hemos visto, ¿alguna duda, comentario, sugerencia, queja? De mi parte sí voy entendiendo todo. Perfecto, perfecto. Cualquier duda que tengan, con toda confianza me pueden habilitar su micrófono. Bueno, ahorita ya finalizó la clase, pero en las demás clases, cualquier duda que se les venga presentando,
tienen su micrófono y pueden preguntarme. Por favor, no se queden con la duda, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a requerir de tarea? Tarea, quiero que en este caso, igual, me la envían a mi correo institucional, que sería su grupo, lo que me van a enviar, que sería tarea 1, apellidos y nombres, y quiero que me investiguen qué son los modelos o modelados de una base de datos, y quiero que me describan cada uno de ellos, que en este caso como algún tipo de ejemplo o manera en la cual se relacionan, ¿sale? De cualquier manera los vamos a ver en la siguiente clase, pero quiero que me investiguen en este caso qué son los modelos de una base de datos o cómo son los modelados de una base de datos y cómo es que funcionan, o cómo, si me pueden describir algún tipo de ejemplo. Por lo regular dentro de internet viene lo que sería modelado, por ejemplo, entidad relación, modelado en malla, etcétera, y les va apareciendo lo que sería algún tipo de ejemplo visual con algunos ejemplos, por ejemplo, Juanito, Perenganito, etcétera, y cómo es la manera en cómo se relacionan para que ustedes lo puedan explicar, ¿sale? Entonces, quiero que me investiguen los modelados de una base de datos y los describan, ¿sale? ¿Para cuándo lo quiero? Para el martes 21 de septiembre, antes de la clase. Sale tanto la actividad, por única ocasión la actividad y la tarea van a ser para la misma fecha que va a ser para el martes, recordándole que las actividades son para aquellas investigaciones o tareas o actividades que les voy a encargar de martes a jueves, y que son un poquito más pequeñas, y las tareas son de jueves a martes. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Disculpe, Sí, dime. dijo que también se podía hacer en Word, ¿verdad? Sí, en Word, lo puedes convertir, bueno, me lo puedes enviar en Word, en Word o en PDF, o inclusive en una imagen, ¿sale? De lo que tú hayas escrito Ok, en tu libreta, como ustedes quieran, ¿sale? De eso no hay ningún problema. Nada más eso sí, les pido que por favor el asunto me lo envíen así tal cual como se los estoy pidiendo, por favor. Del correo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Yo ahí los voy ubicando con el asunto, ¿sale? ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, perfecto, creo que no. Voy a finalizar aquí con la sesión.